Vamos a ver una explicación de qué es lo que significa ese affidavit of support o declaración de juramentada de soporte o de patrocinio por parte de una persona que es ciudadana americana o también inclusive residente permanente aquí en los Estados Unidos y va a patrocinar ese futuro inmigrante para que no se convierta tal vez en una carga pública. Muchas personas nos llaman, muchas personas nos dicen, bueno, entre otras tantas preguntas, ¿cuál es la obligación mía? Esto que es de firmar un documento que se denomina declaración juramentada o affidavit of support. Sencillamente ustedes van firmando sin conocer los efectos jurídicos, las obligaciones que ustedes tienen respecto de esa persona en relación con el gobierno federal. Primero que todo lo que tenga que ver con inmigración es una ley federal, por eso ustedes tienen que estar asesorados por un abogado aquí licenciado en los Estados Unidos, porque esto es de mucha seriedad. Esto es aplicar la ley federal de inmigración. Es decir, cuando usted firma estos documentos, cuando usted firma estas planillas, usted está básicamente comprometiéndose bajo gravedad de juramento con el gobierno federal a que usted va a estar obligado o obligada a pagar cualquier tipo de carga pública o gasto que haya tenido el gobierno en relación con esa persona que usted está beneficiando o que está patrocinando. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti o para quien lo pueda necesitar. Y como les decía, es un material muy importante, puesto que muchísimas personas no saben en ocasiones qué es lo que están firmando, como la mayoría de personas van firmando un documento sin saber su contenido realmente, sin saber sus obligaciones, sus derechos también respecto a un documento exclusivo. No es, digámoslo así, como poco común. Es muy común que muchísimas personas no sepan pues qué contiene un documento cuando ustedes lo firman. Nosotros los abogados, precisamente por eso estudiamos en la Universidad de Derecho, para mirar las obligaciones, los derechos que existen para una persona respecto a un documento, respecto a una acción, respecto a cualquier otro tipo de eventualidad. Así que en esta ocasión vamos a ver cuáles son esos derechos, obligaciones, qué significa la I-864, esa forma que ustedes tienen que firmar, esa planilla federal. Recordemos esto, cuando usted lo firma es una ley federal básicamente que lo está obligando usted a pagar cualquier tipo de elemento que pueda o tienda a ser una carga pública para esta persona beneficiada que usted está patrocinando, y el gobierno quiere un respaldo económico para que esta persona no se convierta en dicha carga pública. Así que usted lo que está haciendo es pagándole a esa persona cualquier tipo de obligación que el gobierno federal incurra en esta otra persona. Así que tenga mucho cuidado al momento de hacer estas firmas. Y por supuesto, lo primero que nos preguntaríamos es cuál es el propósito de esta planilla I-864 o Affidavit of Support o es decir, obligación juramentada de soporte. Es decir, un affidavit significa una declaración juramentada. Bajo gravedad de juramento significa que usted está firmando un documento que esencialmente está expresando que todo lo que está allí es cierto, es válido, es verdadero, y que usted se obliga, basado en la firma suya, a cualquier aspecto que diga este documento. Y esencialmente lo que dice es lo siguiente: esta declaración juramentada es necesaria para la mayoría de los inmigrantes basados en la familia, o sea, visas de inmigrante, y algunos inmigrantes potencialmente basados en el empleo, ¿no? Para demostrar que tienen medios adecuados de apoyo financiero y que no se conviertan en una carga pública para el gobierno federal. Ahora bien, ¿qué es esencialmente cómo se usa esta I-864 como tal?
Esta declaración juramentada es un contrato. ¿Qué es un contrato? Es un documento que genera derechos y obligaciones. Obviamente no les voy a enseñar aquí derecho, pero es importante que ustedes entiendan qué es un contrato. Un contrato es un documento en donde existen dos partes, hay una obligación bilateral entre una persona que espera algo de la otra, es decir, un mutual exchange, una obligación mutua de derechos y obligaciones. Primero que todo, usted está firmando el documento porque usted se compromete que esta persona va a venir a los Estados Unidos y a pagarle al gobierno. Y la otra parte, que es el gobierno, se está esperando que usted pague si esto es incumplido, básicamente. Entonces, el gobierno de Estados Unidos es una parte y el patrocinador, que es usted, es la otra parte. Y firma usted, es el que firma este documento, es un contrato de adhesión y se convierte usted entonces en el patrocinador. Usted tiene que demostrar que en esa declaración juramentada usted tiene suficientes medios económicos, ingresos o también inclusive activos o assets, como se le dice en inglés, para mantener a estos inmigrantes potenciales y el resto del hogar, básicamente, que no se convierta, como les expresamos anteriormente, en una carga pública. Al presentar esta declaración juramentada puede hacer que el inmigrante patrocinado pueda ser no elegible, básicamente en ocasiones, para ciertos beneficios públicos federales, estatales o locales. Recordemos que hay muchas preguntas de estas personas que en ocasiones nos llaman y diciendo, mire, yo puedo llegar y puedo ser inmediatamente partícipe de beneficios públicos, entonces tengan mucho cuidado porque puede tornarse en posible carga pública. Así que hay que analizar cada caso en particular, por decirlo así, ¿no? Siempre es importante asesorarse. Entonces, hay que comprobar siempre cuáles son esos elementos que usted ha solicitado del gobierno federal. Si el inmigrante patrocinado en esa declaración juramentada recibe uno de esos beneficios públicos, escuche muy bien, federales, estatales o locales designados con la verificación de recursos y la agencia que proporciona ese beneficio como tal del Estado, del gobierno federal, entonces puede solicitar que usted reembolse ese costo de esos beneficios que se le dieron a ese patrocinado, que es la persona que usted ayudó como joint sponsor quizás. Esa agencia estatal o federal puede demandarlo a usted si no se reembolsa el costo de los beneficios proporcionados a esa persona a quien usted está patrocinando. Recordemos, para que ustedes sepan un poco, en los Estados Unidos existen dos sistemas. Existe el sistema federal por un lado y existe el sistema estatal por otro lado. Significa que hay prácticamente elementos o agencias federales y agencias estatales. Esto significa que usted puede obtener beneficios públicos por ambos lados, es decir, por parte del gobierno federal o del estado donde usted resida en particular. Puede ser en la Florida, en New York, en Massachusetts, en donde usted está. Pero todos estos beneficios realmente se pueden considerar en un momento dado beneficios públicos respecto de la ley de inmigración, porque recordemos que la ley de inmigración es una ley federal. Entonces, vemos aspectos muy importantes como por ejemplo este. No todos los beneficios van a ser considerados beneficios públicos, por eso hay que analizar muy bien cuáles son y cuáles no son considerados. Entonces, tendrían que ser sujetos a comprobación como tal. Las consultas y todos estos aspectos pueden encontrarlos de acuerdo a cada uno de los estados, porque hay estados como tal que expresan que ese elemento que se dio es una carga pública. En otros puede que no. El gobierno federal también puede decir eso es considerado carga. ¿Quiénes entonces deben presentar este formulario I-864? Los siguientes, escuche muy bien, aplicantes están obligados, o inmigrantes, estas personas que van a obtener una visa de inmigrante, están obligados por ley a presentar un formulario I-864 completado por ese peticionario, por el peticionario. Recuerden bien, para obtener una visa de inmigrante en el extranjero o para ajustar su estatus de residente permanente en los Estados Unidos. Primero entonces serían todos aquellos parientes inmediatos
de ciudadanos esencialmente americanos, como son los cónyuges, hijos solteros, menores de 21 años y padres de ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años. Dos, todos los inmigrantes de preferencia basadas en la familia, por ejemplo, hijos, hijas solteras de ciudadanos estadounidenses cónyuges e hijos e hijas solteras de residentes permanentes, hijos e hijas casadas o de ciudadanos estadounidenses y hermanos también. Es decir, todas estas personas tienen que presentar también este documento. Y tercero, inmigrantes preferenciales basados en el empleo, en casos solo cuando un ciudadano estadounidense residente permanente legal o familiar nacional presentó la solicitud de visa inmigrante a dicho familiar, como por ejemplo un dueño de una empresa tiene un familiar y quiere que ese familiar trabaje en esta empresa, entonces en esos casos se ve obligado el aplicante a que este documento sea diligenciado, es decir, por parte de la entidad que presentó dicha solicitud de... Ahora, respecto de cuáles son los ingresos que usted debe demostrar para poder ser un patrocinador, muchas personas lo llaman, pero ¿qué puedo tener? Obviamente, recuerden que todo esto que estamos mencionando aquí no es un consejo legal. Cada uno de los casos tiene que ser analizado específicamente y con detenimiento para poder nosotros brindarle ese consejo legal. Tampoco hay una relación cliente-abogado aquí, pero lo que estamos tratando es de guiarlos a ustedes para que no tengan esos errores y pues lo mejor es que ustedes contraten un profesional para que sean representados legalmente. Pero los requisitos de ingreso básicamente se basan en una tabla que tiene el gobierno en donde se basa en la línea de la pobreza de los Estados Unidos dependiendo de la cantidad de personas que estén en el hogar, en el household, como se dice en inglés. Es decir, dependiendo de la cantidad de personas que residan en el hogar, asimismo usted debe tener esa capacidad económica para brindarle un patrocinio a esta persona futura inmigrante. Para calificar entonces como patrocinador, usted debe demostrar que su ingreso es al menos el 125% de esas pautas federales de la pobreza en cada una de esas tablas actualizadas. En este momento, por ejemplo, usted tendría que ver esa tabla, cuál es la del día cuando usted está llevando a cabo este material de I-864 y ahí se va a dar cuenta qué dinero debe tener usted realmente de ingreso para poder brindarle este patrocinio a ese futuro inmigrante. Entonces también, como les decía yo, depende del tamaño del hogar esencialmente. Entonces, ese tamaño del hogar lo incluye no solamente a usted, sino también a su cónyuge y también cualquier hijo dependiente menor de 21 años u otra persona que usted haya estipulado que sea dependiente y que figure básicamente en las declaraciones de impuestos que usted haya presentado al IRS. Es decir, usted tiene que enviar toda esta documentación a su abogado para que nosotros lo analicemos y finalmente le digamos, mira, usted tiene estos dependientes, más usted, más todo lo que hemos analizado, este es su ingreso, este es su Adjusted Gross Income o ingreso ajustado anual. Así que así es que nosotros vamos a saber cuánto es que usted debe tener de ingreso. Recordemos que también usted puede llevar a cabo la inclusión de activos, es decir, de bienes inmuebles, también bienes muebles inclusive. Recordemos, bienes muebles son aquellos, bueno, que se pueden mover básicamente como un vehículo, como bueno, en fin, pero hay ciertos requisitos, usted tiene que tener más de un vehículo, en fin, y otros aspectos también como bienes inmuebles. Pero no vamos a ahondar mucho en detalle, pero sí vamos a terminar este importante video para que usted tenga en cuenta y sepa muy bien antes de que usted firme este documento que tiene obligaciones, tiene también derechos, obviamente, pero siempre al firmar un contrato bilateral, recordemos, por un lado está el gobierno federal y por el otro lado está usted beneficiando a ese futuro inmigrante, usted básicamente tiene que saber los derechos y obligaciones que usted está obligado a través de este contrato bilateral. Pero la mayoría de personas nos preguntan hasta cuándo yo voy a poder estar libre básicamente de esta obligación de ser un patrocinador, de ser una persona que pues yo firmé este documento, pero cuando me libero de esta obligación.
Pues muy sencillo, su obligación de apoyar al inmigrante que está patrocinado en esta declaración juramentada de apoyo continuará hasta que el inmigrante patrocinado se convierta, primero que todo, escúchelo muy bien, ese patrocinado, ese familiar suyo, o quizá no es un familiar suyo porque usted es un joint sponsor, se convierte en un ciudadano americano o se le puede acreditar 40 calificados, básicamente créditos de trabajo trimestrales en los Estados Unidos. Esto es 40 créditos que se obtienen cuando uno ha trabajado cierto tiempo acá en los Estados Unidos, que regularmente son aproximadamente 40 trimestres calificados de trabajo o créditos, como se le expresa, generalmente usualmente son 10 años de que la persona haya trabajado aquí en los Estados Unidos. En ciertos casos, esencialmente en ciertos casos, estas personas, como por ejemplo el trabajo de un cónyuge o padre, agrega trimestres calificados, pero todo esto tiene que ver con su contador, con su abogado, en fin, para mirar exactamente cuándo usted se puede liberar de esa obligación. La oficina de Social Security Administration o realmente la oficina del Social Security, de administración de Seguro Social, puede brindarle esa información para ver cuándo usted se puede liberar de esa obligación, como le expresaba anteriormente. La obligación también puede terminar, por supuesto, si usted o el inmigrante patrocinado fallecen, obviamente un poquito trágica esta parte, pero sí, básicamente si el patrocinado fallece, usted ya deja de cumplir esa obligación. Y si el inmigrante patrocinado deja de ser residente permanente también, porque perdió su residencia, porque renunció a su residencia, porque la abandonó o algo así, lo deportaron, por ejemplo. También hay una cosa muy importante que ustedes deben saber: el divorcio no pone fin a la obligación del patrocinio. Significa que si usted pidió a su esposo o a esposa, cónyuges, y ustedes por alguna razón, ustedes fueron los patrocinadores y al final ustedes se divorciaron, ustedes siguen allí con la obligación por lo menos hasta las condiciones que les expresaba anteriormente. Como por ejemplo que usted o el patrocinado se convierte en ciudadano, fallece, tiene más 40 créditos trimestrales del Social Security, en fin. Muy, muy importante este contenido para usted, para finalmente usted sepa cuáles son sus obligaciones respecto a ser un patrocinador presentando una affidavit of support. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti o para quien lo pueda necesitar. Compártelo para que muchos se beneficien. Gracias una vez más.